Bueno, bienvenidos chicos a este video donde hoy vamos a ver un tema que es bastante largo, adentrándonos un poco en lo que es la tabla periódica, con lo cual los invito a varias cosas. Primero, traer un lápiz y un papel para ir tomando apuntes, y obviamente ustedes tienen la posibilidad de frenar el video cuando quieran. Entonces, nada, se les va a hacer un poco más fácil. Es largo, así que tengan paciencia. Si hay cosas que no entienden, obviamente pueden volver y ver a ver qué dije. Y si no, cualquier cosa, me pueden preguntar por los medios que ya saben, ¿no? Vamos a comenzar entonces a hablar de esto, que es las propiedades periódicas. Y cuando hablamos de las propiedades periódicas, hablamos de las propiedades que tienen estos elementos en la tabla. Entonces vamos a repasar un poco sobre esta tabla periódica, ¿sí? Que ya estuvimos haciendo alguna introducción. La tabla periódica yo les dejé un escrito sobre cómo se fue construyendo, ¿sí? Cómo se fueron ordenando estos elementos que se fueron descubriendo, ¿sí? Pero la tabla periódica actual de los elementos, ¿sí? Habíamos dicho que mostraba nada más ni nada menos que los átomos, es decir, los elementos que se conocen hasta ahora en la naturaleza, ¿sí? Estos átomos, estos elementos están ordenados en grupos y en periodos, habíamos dicho, ¿no? Pero hay algo importante, ya habíamos trabajado con la tabla periódica, habíamos dicho que tiene algo que se llama un número atómico, algo que se llamaba número másico, ¿no? Por aquí, ¿sí? Tiene escrita seguramente la configuración electrónica. Si tienen tabla en su casa, en este momento ponen pausa y la van a buscar, ¿bien? Y después retoman el video, porque está buenísimo si uno tiene la tabla periódica, que trabaje o que vea este video con la tabla en la mano, fijándose si estas cosas que vamos a ir nombrando están o no. En general en todas las tablas están, quizás están ordenadas de forma distinta. Claramente está el símbolo químico, que en general es de una letra o de dos, y siempre la primera va en mayúscula, y esto no es una cosa menor. A partir de hoy, todo lo que corrija tiene que tener bien escrito el símbolo químico. El símbolo químico es una abreviación de este elemento, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso tengo el hierro, que ese es el nombre. El símbolo químico es Fe, en donde la F primera es mayúscula y la segunda minúscula. Y no vale poner las dos mayúsculas y tampoco vale poner las dos minúsculas. Lo digo porque lo voy a ir corrigiendo y cuando vea un símbolo mal escrito está mal, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, vemos que tenemos el número atómico, que indicaba el número de protones, y el número másico, que habíamos dicho que era un promedio de los números másicos de todos los isótopos de ese elemento. Por eso no era un número entero lo que estaba acá. Por otro lado, habíamos dicho que en general la tabla periódica tiene la configuración electrónica abreviada o entera, eso no importa, pero van a ver que la tiene escrita abajo. Abreviada, ¿por qué? Porque tiene entre corchetes, por ejemplo, en este caso el Ar, que es el argón. ¿Esto qué quiere decir? Que el hierro tiene como configuración electrónica la del argón más esta partecita, ¿bien? En este momento ustedes miren su tabla y fíjense cómo está escrita la configuración electrónica de su tabla, bien, que en general se encuentra abajo. No todas las tablas la tienen, pero la mayoría sí. Bien, también teníamos que cada grupo tenía un nombre, habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto que también estaba bien metales y no metales. Bueno, hay como un gran estudio de la tabla que vamos a ir viendo de a poquito. Bien, algo habíamos nombrado, que teníamos grupos y periodos. Los grupos eran las columnas y tenían número del 1 al 18, o habíamos dicho que teníamos números divididos en A y B con números romanos, ¿sí? El grupo 1 y 2 y el grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18 son grupos pertenecientes al grupo A con número romano, y estos del medio son los pertenecientes al grupo B con números romanos. Bien,
teníamos los grupos, que cada un grupo tiene nombre, no solo número. Nosotros habíamos conocido algunos nombres. Si miras toda la periódica, seguramente muchos tengan escrito el nombre. Por ejemplo, el grupo 1 se llama metales alcalinos, el grupo 2 se llama metales alcalinos térreos. Por acá tenemos los gases inertes, por acá tenemos los halógenos, el grupo 17 se llama grupo halógeno. Bien, por acá los gases inertes y los gases nobles, que son el grupo 18, y así tienen distintos nombres los grupos. Bien, eso por un lado. Y por otro lado tenemos el periodo, que era la fila, ¿no? Y que indicaba el nivel máximo de energía, eso también habíamos visto. Y por otro lado teníamos las regiones o los bloques. El bloque S, que incluye al grupo 1 y al grupo 2, que indica que su configuración electrónica termina en S. El bloque o región D, cuya configuración electrónica termina en D. Lo mismo para el P y lo mismo para el F. Siempre estas configuraciones electrónicas siguiendo lo que llamamos regla de las diagonales, no la configuración electrónica como a mí se me ocurre. Bien, eso por un lado. También seguramente si observan bien la tabla periódica van a ver que, como la de acá arriba, está pintado con distintos colores según si es metal, no metal, metaloide. Ven que acá tienen algunas características. Vean su tabla como está pintada, que eso también nos da algunas características de los elementos. Y vamos a ver algunas cuestiones vamos a repasar un poco esto de los grupos y los periodos para ver si podemos descubrir a partir de los elementos en qué grupo y en qué periodo está. Por ejemplo, yo les digo el nitrógeno y sin fijarse en la tabla periódica vamos a ir descubriendo en qué grupo y en qué periodo se encuentra. ¿Sí? Mira la tabla, no vale, ¿no? Entonces, sabemos que el nitrógeno tiene esta configuración electrónica, tiene 7 electrones, ¿sí? Y entonces habíamos dicho que el periodo, es decir, las filas, ¿sí?, indicaban, el número de periodo indicaba el nivel máximo de esa configuración electrónica. Acuérdense que el nivel máximo se indicaba con el número de adelante antes del subnivel. Bien, y el nivel máximo para esta configuración electrónica es 2, con lo cual el nitrógeno se encuentra en el periodo 2. ¿En qué bloque se encuentra? Bueno, en el bloque P. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica termina en P, en subnivel P. Y por otro lado, vamos a ver en qué grupo se encuentra. Fíjense, voy a volver un chiquitín a la tabla y habíamos dicho que el bloque, la región S y la región P estaban constituidas por los grupos A, bien, o mejor dicho, los grupos A pertenecen al bloque S y al bloque P, y la región D pertenece, y la región F pertenecen a los grupos numerados como B. Bien, con lo cual lo que decimos es que si está en el bloque P pertenece a los grupos denominados A. Entonces lo que voy a hacer es sumar los electrones de la configuración electrónica que marqué de los niveles más grandes, y esto 2 más 3, los electrones suman 5, con lo cual el grupo al cual pertenece el nitrógeno es el grupo 5A. ¿Y esto será cierto? Bueno, volvamos y fijémonos. Este es el grupo 1A o 1, este es el grupo 2A o 2, este es el grupo 3A o 13, este es el grupo 4A o 14 y este es el grupo 5A o 15. Seguramente si ustedes miran su tabla periódica van a encontrar que además de tener los grupos numerados de esta forma, los tienen numerados con números romanos y con la letra A o con la letra B. Con lo cual, fíjense que el nitrógeno está en el grupo 5A o grupo 15. Bien, y eso nos damos cuenta, ¿por qué? Porque sabemos que está en el bloque P, con lo cual tiene que estar en estos grupos que llamamos A, y sumo los electrones de su configuración electrónica del nivel más alto. Bien. Perfecto, vamos con entonces el calcio. El calcio tiene esta configuración electrónica que tiene 20 electrones. Entonces, como el nivel más alto es el 4, decimos que su periodo es 4. Bien, el nivel, acuérdense que es el número de adelante, no el número de arriba que era el número de electrones. Bien, como termina en subnivel S, pertenece al bloque S. ¿Y a qué nivel y a qué grupo pertenecerá? Bueno, podemos pensarlo.
habíamos dicho que si terminaba en S o en P, es decir, si pertenecían al bloque S o al bloque P, pertenecían a los grupos denominados A. ¿Y a qué número de esos A pertenece? Bueno, sumábamos los electrones del último nivel, con lo cual tenemos 2 y por lo tanto lo que decimos es que pertenece al grupo 2A. Fíjense que yo acá los escribo con números romanos, no los escribo con cualquier otro número, bien, con el número común. Entonces, ojo con eso. Por otro lado, tenemos el hierro, APA, y acá tenemos otra configuración electrónica. Y tenemos un tema que vamos a ir aclarando. Primero, antes de yo dar la respuesta, ¿cuál es el número de nivel máximo? Y acá atención, si yo seguí las reglas de las diagonales, esta tiene que ser mi configuración electrónica. Y el número de nivel máximo, en este caso, es 4. No es 3, que es el último. El máximo es el más grande. Con lo cual, el número de nivel máximo es 4, con lo cual su periodo es 4. Ahora, quiero saber en qué bloque se encuentra. Y acá sí, ojo, el bloque en el cual se encuentra es en el bloque D, porque es el último subnivel que aparece en la configuración electrónica si seguí la regla de las diagonales. Entonces tengo el bloque D. Ahora, ¿en qué grupo se encuentra? Entonces frenamos y pensamos. Si configuración electrónica terminaba como en el primero, en P o en S, pertenecían a los grupos llamados A. Pero si terminaba en D o en F, pertenecían a los grupos B, con lo cual ya no voy a poner el número A o cualquier otro número A, sino que voy a poner el número B. Ahora, ¿qué número de grupo pertenece? Bueno, y acá es lo que cambia un poco la regla y es donde yo voy a sumar, o mejor dicho, a considerar los electrones del último nivel que aparece, que en este caso es 6, con lo cual pertenece al grupo 6B. Y es en este momento donde ustedes vuelven a su tabla periódica. Yo voy a volver rapidísimo y les voy a mostrar en donde si acá arrancaba el grupo B, estos de acá del medio, este es el grupo 1B o 3, este es el grupo 2B o 4, este es el grupo 3B o 5, este es el grupo 4B o 6 y este de por acá donde está el hierro es el 6B, ¿ok? Eso es para que vayan practicando, ¿sí? Y vean cómo pueden obtener el grupo y el periodo a partir de la configuración electrónica. Bien, entonces vamos, ahora que más o menos estuvimos trabajando con esto, quiero mostrarles una cosita última antes de comenzar las propiedades periódicas, y es que hay algo que yo ya les había mencionado, pero les quiero volver a destacar. Importante. La tabla periódica actual tiene ordenados sus elementos según el número atómico, es decir, el número de protones. Fíjense, arranca con el 1, sigue con el 2, va abajo y sigue con el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente, en orden según el número atómico. Y esto es importante porque vamos a ver que este orden del número atómico me va a indicar, ¿sí?, algo en particular. Es decir, las propiedades periódicas que vamos a ver ahora son estas características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial respecto a grupos y periodos según cómo estén ordenados estos elementos según su número atómico. Es decir, según su número atómico, los elementos están ordenados en grupos y en periodos, ¿sí? Y esto le da determinadas características que son las que vamos a estudiar ahora, que llamamos propiedades periódicas. Dentro de las propiedades periódicas tenemos tres. Una que se llama radio atómico, otra que se llama energía de ionización y otra que se llama afinidad electrónica. Me lo van a agradecer el año que viene cuando entren al CBC. Vamos a ir estudiando cada una y vamos a ir desmenuzándolas un poco. Bien, vamos a arrancar con el radio atómico, que como ya se imaginarán, el radio atómico será nada más ni nada menos que el radio de un átomo. Y el radio, acuérdense, si consideramos al átomo como un núcleo con sus electrones girando alrededor en órbitas, como decía Bohr, bien,
lo que voy a decir es que el radio es la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón. Bueno, hay una definición un poquito más formal y es que cuando dos átomos están unidos, ¿sí? El radio atómico es la distancia media que hay entre los dos núcleos de los átomos. Por eso está puesto así. Pero quiero que entiendan nomás que el radio atómico es la distancia entre el núcleo y el último electrón. Con eso nos va a ser suficiente. Es decir, nos da una idea de cuán grande es el átomo. Si el átomo es muy grande, tiene un radio grande, y si el átomo es muy chiquito, tiene un radio chiquito. Y ahora yo les hago una pregunta, ¿no? Tengo todos estos átomos acá. La pregunta es, ¿habrá alguno que sea más grande que otro o todos los átomos son iguales? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Si yo elijo en un mismo periodo, ¿sí? Por ejemplo, voy a agarrar el periodo 4, el calcio y el bromo, a ver cuál de los dos tiene mayor radio. Y para eso vamos a ver las características del calcio. Si ustedes tienen la tabla periódica en la mano, porque la tienen que tener porque ya la fueron a buscar, van a ver que los protones son 20, los neutrones son 20 y los electrones, como es un átomo, tienen la misma cantidad de protones y de electrones, con lo cual tienen 20 también. O casualidad tienen los 4 números iguales. Y por acá les escribí la configuración electrónica que ya recontra saben hacer. Como vimos recién, está en el grupo 2, periodo 4, ¿bien? Y el bromo, que tiene esta configuración electrónica, observamos que, bueno, tiene 35 protones, 45 neutrones y 35 electrones. Entonces, ¿cómo darnos cuenta cuál tiene mayor radio atómico? Y entonces, fíjense esto. Miren lo que les dibujé acá. Lo que les puse en esta diapositiva es lo siguiente. Fíjense. Esto de por acá, o mejor dicho, ¿qué diferencia vemos a partir de esto? Bueno, que vemos que el calcio y el bromo se encuentran en el mismo periodo, con lo cual su nivel máximo de energía es el mismo, es 4, ¿bien? Y por otro lado, vemos que los protones y neutrones que están en el núcleo, en el caso del calcio, son menos que en el caso del bromo. Fíjense, el calcio tiene 20 protones y 20 neutrones, con lo cual su núcleo tiene 40 partículas, mientras que el bromo tiene un montón de partículas, tiene 35 más 45, ¿sí? Entonces, vemos que el calcio tiene un núcleo más chiquito que el bromo, pero que los dos tienen el mismo número de niveles. Y acá necesito recordar algo. Si no se acuerdan, podemos ir a repasar qué decía el señor Bohr respecto a los niveles, y era que los niveles indicaban la distancia al núcleo, ¿bien? Entonces, los electrones que encontremos en el nivel 4 respecto al calcio, que son 2, o los que encontremos en el nivel 4 respecto al bromo, que ya no son 2, sino que son 7, 5 del 4P y 5 del del 4S, son 7 electrones en el último nivel. Esos electrones se encuentran en el nivel 4, es decir, que técnicamente se encontrarían a la misma distancia. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el tamaño del núcleo, es decir, el núcleo respecto al calcio es más chiquito respecto al bromo, con lo cual el último electrón que está acá en el nivel 4 respecto al último electrón que está acá en el nivel 4 no está a la misma, exactamente a igual distancia. ¿Por qué? Fíjense, el núcleo tenía los protones, que eran los que atraían a los electrones, y este tiene mucha cantidad de protones respecto al último electrón, con lo cual decimos que el bromo, que tiene un núcleo más grande, atrae con más fuerza los electrones del último nivel, con lo cual podemos decir que el radio del bromo es más chiquito respecto del calcio. ¿Por qué? Porque el calcio atrae con menos fuerza al electrón que se encuentra en el último nivel y por lo tanto el radio es mayor.
A diferencia del bromo, que lo que ocurre es que el bromo tiene un núcleo mucho mayor, entonces atrae a su último electrón con mucha más fuerza y por lo tanto estos niveles están más cerquita. Bien, con lo cual decimos lo siguiente: el calcio, como tiene el mismo nivel máximo de energía que el bromo y tiene un núcleo más chico, atrae con menos fuerza al último electrón y por lo tanto su radio es mayor. Acá les marqué con negro, bueno, perdonen ¿cómo es? Mi capacidad de dibujar con este PowerPoint, pero entiendan que, acuérdense que el radio es la distancia que hay entre el último electrón y el núcleo, ¿bien? Y fíjense, como este tiene un núcleo más grande, atrae con mayor fuerza al último electrón y por lo tanto su radio es más chiquito. Bien, esto si estamos comparando en un mismo periodo. ¿Qué pasa si comparo en un mismo grupo? Es decir, comparo, por ejemplo, el oxígeno con el selenio, ¿bien? Que están en el mismo grupo. ¿Pasará lo mismo? Y bueno, vamos a ver las características que tiene el oxígeno. El oxígeno tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Y esta es su configuración electrónica. Y el selenio tiene 34 protones, 45 neutrones y 34 electrones. Y entonces ahí les hice un dibujito. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? Atención acá. Como estamos en el mismo grupo, la diferencia ya no es solo el tamaño del núcleo, sino que también es el número de niveles que tiene, porque como me fui hacia abajo, el selenio se encuentra en otro periodo respecto al oxígeno. Es decir, el selenio tiene electrones que están en un nivel más grande, como es el nivel 4, respecto al oxígeno que tiene su último electrón se encuentra en el nivel 2. Con lo cual, aunque el selenio tenga un núcleo más grande, lo que decimos es que al tener mayor cantidad de niveles, o mejor dicho, a tener su último electrón en un nivel mucho mayor que en el caso del oxígeno, decimos que el que tiene mayor radio es el selenio. ¿Por qué? Porque tiene mayor número de niveles y el nivel indicaba la distancia al núcleo. Y como uno tiene 4 niveles y el otro tiene 2, la distancia al núcleo del selenio va a ser mucho mayor, sin importar el tamaño del núcleo. A diferencia del que vimos hace un rato, que era en el mismo periodo, en donde los dos tenían el mismo número de niveles, pero lo que cambiaba era el tamaño del núcleo. Bien, con lo cual podemos decir que el selenio tiene mucho mayor tamaño o radio atómico que el oxígeno. Entonces, debido a que el selenio tiene en su último electrón en el nivel mayor que el oxígeno, tiene mayor radio atómico. Así de sencillo. Con lo cual podríamos decir lo siguiente: el radio atómico era este, ¿no? En un mismo periodo, ¿sí? Que es la fila, a medida que me voy moviendo hacia la derecha, ¿sí? Es decir, para este lado, ¿sí? A medida que aumento el número de protones o el número atómico, que es lo mismo que caminar en un mismo periodo hacia la derecha, bien, a medida que me muevo hacia la derecha, a medida que aumento Z, o a medida que voy avanzando en un mismo periodo de grupo, ¿sí? Aumenta el tamaño del núcleo. ¿Por qué? Porque aumenta el número Z, que indicaba el número de protones, bien, y como tiene el mismo nivel máximo de energía, atrae el último electrón con más fuerza y por lo tanto el radio atómico, a medida que avanzo en el mismo periodo, ¿sí? Disminuye. Por eso tienen este triangulito. Los de este lado son más grandes que los de este lado. Bien, siempre y cuando esté comparando en el mismo periodo. ¿Qué pasa si hablo de un mismo grupo, como vimos hace un ratito? Bueno, pasa al revés. Al aumentar Z, es decir, al moverme hacia abajo, es decir, paso del hidrógeno al rubidio, por ejemplo, ¿sí? A medida que
dentro de un mismo grupo aumento en el periodo, ¿sí? Aumenta el nivel máximo de energía y por lo tanto aumenta la distancia del último electrón al núcleo, aumentando su radio también. ¿Qué es esto que les acabo de decir? La justificación a todo lo que tengan que escribir. No me pongan en la justificación si yo les pregunto por qué el berilio tiene mayor radio que el boro, porque tiene menor número atómico. No. Debido a que el berilio se encuentra en el mismo periodo que el boro, al aumentar Z o debido a que el berilio tiene menor número atómico, el tamaño del núcleo se modifica de esa manera y por lo tanto el berilio tiene mayor radio que el boro, ¿ok? Tienen que escribir toda la justificación. La justificación no es válida si solo ponen tiene mayor radio porque tiene menor Z. No, eso no corresponde. Para eso les escribí ahora toda la justificación. Bueno, en un ratito les subo otro video con las otras propiedades.